El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en camilla. Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de hoy que le presentaron a Jesús un paralítico. Le presentaron a Jesús un paralítico. El paralítico, ustedes saben, es una persona que no puede caminar, necesita ser cargado, necesita ser llevado, necesita ser acercado a Jesús. Por sus propias fuerzas no puede llegar. No puede llegar. Y este paralítico va a recibir doble milagro, no solamente el milagro de caminar, va a recibir también el milagro del perdón de los pecados, un perdón gratuito que Dios ofrece. Hay varios tipos de parálisis, que puede ser la parálisis del cuerpo, puede haber una parálisis en la mente, una parálisis en las emociones, etc. Y por lo tanto hay diferentes causas de diferentes parálisis. La parálisis física, pues todos sabemos, puede venir como producto de un accidente, etc. Pero también podemos tener paralizada nuestra vida emocional. Podemos tener paralizada nuestra vida emocional, podemos tener paralizada nuestra vida laboral, podemos tener paralizada nuestra vida estudiantil, podemos tener paralizada nuestra vida espiritual. No solamente existe la parálisis del cuerpo. De los grandes provocadores de las parálisis en nosotros, ¿cuáles son? Vamos a hablar ahora de algunas, poquito, porque son muchas, pero no podemos hablar de todos. De manera especial vamos a ver cómo la exageración es una de las fuentes más grandes de parálisis que nosotros podemos temer. De ahí viene el miedo también, las fantasías, la inseguridad que nace, todo esto que nace de la exageración misma, pero que también va paralizando nuestras vidas. Hay parálisis entonces de nuestra voluntad. A nosotros nos pueden paralizar en nuestra voluntad cuando nos convencen de que no servimos para nada. Porque si nosotros estamos convencidos de que no servimos para nada, pues nada queremos hacer. Y ya con eso quedamos paralizados, imposibilitados para hacer la voluntad de Dios. Si nos convencen de que todo lo hacemos mal, de que somos unos inútiles, unos tontos, a veces no lo dicen con las palabras, a veces con los gestos. Dicen, y ya con eso llega el mensaje al corazón de la persona, y eso puede paralizar. ¿Por qué? No me quiero equivocar. No me quiero volver a sentir así, y para no sentirme así, mejor no tomo las decisiones, mejor no hago las cosas, y con esto se empieza a abrir la puerta para los miedos, y entonces queda la persona verdaderamente paralizada, ya no queremos decir nada. Es más, empezamos a dejar que los demás tomen las decisiones por nosotros. No me quiero equivocar, y entonces me dicen, ¿cómo ves tú? Como ustedes digan, está bien. No me quiero equivocar. No es que esté de acuerdo en cómo dicen, tal vez ni siquiera me gusta lo que están pensando, pero yo no me quiero equivocar, me duele equivocarme. Este es un dolor espiritual, no es físico.
Por eso es que no lo percibimos con el cuerpo, pero es un dolor verdadero. Tan verdadero que te da miedo decidir y volver a sentir ese sufrimiento, ese dolor espiritual. Y entonces la persona prefiere paralizarse, no me quiero mover, háganle como quieran, yo estoy de acuerdo en todo, no me importa, yo no me quiero equivocar, me da miedo equivocarme, es un dolor, es un sufrimiento las equivocaciones. Y entonces la persona no puede hacer muchas cosas por el miedo. No puede hacer muchas cosas, desde las más elementales, desde las cosas diarias que tenemos que enfrentarnos en la vida, y no lo hacemos. Las cosas nos dan miedo, nos dan un formato para llenar y nos da miedo. Nos da miedo llenar ese formato. ¿De dónde viene ese miedo? Nosotros no lo vemos, no lo sentimos en el cuerpo, por eso es que no reaccionamos, pero ese miedo nos paraliza y no podemos hacer las cosas. Hay muchas cosas que nos paralizan, no nos permiten, y lo malo es que dejamos que otros dirijan nuestras vidas. Las personas que empiezan con esto de la exageración, es tan común en nosotros, tristemente común. Por ejemplo, hay personas que exageran las virtudes de otras personas y se enamoran, y después exageran los errores y los detestan. Y las dos cosas son exageraciones, tanto lo primero como lo segundo. Exagerar lo bueno hace daño, exagerar lo malo hace daño. Y después, cuando ya se exageraron las cosas, es el terreno propicio para que entren los miedos. El miedo a volverse a equivocar, el miedo a que todos sean iguales, el miedo a volver a sufrir la misma humillación y sufrir los mismos dolores, el miedo a volver a sufrir paraliza emocionalmente a una persona. La paraliza emocionalmente, es otra de las parálisis, la parálisis emocional, y es muy común esto. Por eso hay tantas, incluso canciones que se han dedicado a este tema, gente que canta que ya no va a volver a amar, porque ya no quiere sufrir. Ese es el miedo. Primero viene la exageración, y la exageración refuerza el miedo y quedamos paralizados, ya no podemos hacer la voluntad de Dios. Muchos no toman en cuenta que exagerar es lo mismo que mentir. Exagerar es lo mismo que mentir. Es convertir una verdad en mentira. Exagerar es tomar una verdad y convertirla en mentira, y después viven en una mentira que los paraliza. Si nosotros descuidamos nuestra vida y empezamos a exagerar las cosas, ese exagerar se convierte en un defecto, y después pasa a ser un vicio, y después del vicio pasa a ser casi propio de nuestra naturaleza. Ya la persona ni siquiera se da cuenta de que está exagerando las cosas, ya todo lo percibe de una manera equivocada. Pero como la exageración muchas veces parte de la verdad, viene de la verdad, está viendo algo que es auténtico, solo que él está exagerando. Como la exageración viene de la verdad, las personas no se sienten mal. No se sienten mal, es verdad, porque es lo que piensan, pero es verdad. Así es, yo lo vi, eso es verdad. Pero la verdad aumentada pasa a ser mentira. La verdad aumentada pasa a ser mentira. Entonces deja de ser verdad y empezamos a vivir en una mentira. Ese mundo perfecto que a veces nosotros nos estamos fraguando en nuestra vida. Voy a ser feliz cuando estas circunstancias se den en mi vida. Ese amor perfecto, y a veces demasiado perfecto, los lleva a que a las personas, esa exageración lo que está viviendo, lo lleva a posponer la felicidad a la persona hasta que llegue su mundo perfecto, hasta que todo esté bien, hasta que todo se haya solucionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuente de su alegría es las cosas del mundo. Que las cosas del mundo funcionen, de eso depende que esa persona sea feliz o no sea feliz. ¿Y Dios?
Y Dios es como cuando en una familia, en un matrimonio, se muere uno de los hijos y la esposa dice, me duele tanto el dolor de mi hijo que ya no quiero vivir, me quiero morir. Y su esposo le dice, ¿y yo? ¿Y yo qué? ¿No valgo? ¿No soy nada en tu vida? ¿Qué pasa conmigo? Es lo mismo que nos pregunta nuestro buen Dios, porque nosotros no somos felices porque las cosas no están como es nuestro mundo ideal. Y es una fantasía eso, estamos viviendo fuera de la realidad. Esta es nuestra realidad y nosotros tenemos que partir desde ella, no desde un mundo perfecto, no es soñar, no es jugar a las muñecas como se soluciona el mundo. Y hay personas que no son felices hasta que no tengan la casa de sus sueños. Esto es lo que tienes, parte de lo que tienes, parte de esta realidad que tienes. Tenemos que ubicarnos nosotros. Hay unos que dicen que van a ser felices cuando se saquen la lotería, ¿sí? Tal vez si tuvieran 3 o 4 vidas se la llegarían a sacar, pero no se la van a sacar en esta vida. Pero cuando se saquen la lotería, y están convencidos de que se van a sacar la lotería, y compran, y compran, y compran, y compran, y compran, y ya cuando me saque la lotería, ya todo, y cuando me saque la lotería, ya todo, y todo va a ser para cuando llegue ese mundo ideal. Sí, cuando tenga una suegra santa, dice uno, tenemos que partir de la realidad, sin exagerar las cosas. Esto es lo que hay, esto es lo que existe. Una mamá a la que de niña un hombre la asustó persiguiéndola en la calle, ella va a ser más feliz, fíjense bien, cuando sus hijos tengan sus mismos miedos. Fíjense qué terrible es esto. Cuando sus hijos tengan sus mismos miedos, ella va a ser feliz, porque entonces nadie va a salir así como ella no quiere salir. Necesita a veces la persona transmitir, inculcar, meter en la cabeza de los demás los propios miedos, los propios temores, para que todos estén como sintonizados en la familia, pero nadie de ahí podría hacer absolutamente nada en esa familia. Todos quedarían paralizados por ese miedo, quedarían paralizados. Imagínense en el caso de esta mamá que no quiere que nadie de sus hijos salga a la calle porque a ella cuando era niña un viejo la correteó. Y resulta que ni la estaba persiguiendo a ella. Ella lo pensó, pero ni siquiera la persiguió a ella. Y toda su vida ha sido una mentira, reaccionando a algo que ni siquiera sucedió. Y llevando a sus hijos a esa mentira, a comerse temores, a tener miedo de cosas que no van a suceder nunca. Que no van a suceder nunca, que llegan a suceder sí, pero eso no quiere decir que les va a suceder a todo mundo, eso no quiere decir que les va a suceder a todos. Y esto, ¿qué son? Vivir en mentiras que atemorizan y vivir eso es tener una familia paralizada. Hay muchas parálisis, aunque la persona anda caminando, hay muchas personas, familias completas que están paralizados. El esposo quiere que todos los días la esposa lo reciba como un héroe porque fue a trabajar, pero si es lo que le toca. Y quiere que lo reciban como un héroe, que le aplaudan una banda, chanta. Eso es lo que te toca hacer. Y la esposa quiere que le digan siempre que está sabrosa la comida y que está limpia la casa. Pero es lo que le toca. Es lo que le toca. ¿Por qué andamos dependiendo de que los demás nos digan, ya hiciste las cosas bien? Ya hiciste las cosas bien. Es una dependencia de nosotros y es una esclavitud en la que se vive. Es una esclavitud. Que tiene que haber motivaciones, claro, no son malas las motivaciones son necesarias, pero no todos los días, no siempre. No siempre, como el niño que mamá, ¿me quieres? Sí. Pero si le preguntas 50 veces al día, mamá, ¿me quieres? Oye, ya es un problema lo que hay ahí, ya es un vacío, hay que trabajar una herida lo que hay ahí. A veces vivimos en estas exageraciones nosotros porque creemos que son necesarias. Bueno, son necesarias para nosotros por las heridas que tenemos. Trabaja tus heridas, es lo que tienes que hacer. Trabaja tus heridas, trabaja tus vacíos de amor que tienes, trabaja las cosas que tienes que trabajar. No somos como los artistas. Dicen los artistas que ellos viven de los aplausos, no se los comen, pero dicen que viven de los aplausos.
Y si no los aplauden, pues no actúan. No podemos vivir así nosotros. Porque nosotros no dependemos de los aplausos. Nosotros lo que queremos es agradar a Dios. Y a Dios basta con que me esfuerce en hacerlo, no en que haga las cosas perfectas. Dios no se agrada de lo que yo hago por los resultados, sino por los esfuerzos que yo hago por agradarlo a Él. Más fácil no la podemos tener. Más fácil no la podemos tener. Las personas cuando empiezan con las exageraciones, una persona exagerada es una persona con una imaginación manipulada. Ve las cosas distorsionadas y está convencida de que así son. Y están distorsionadas. Pero piensa que verdaderamente así son las cosas. Se casan con un problema y no hay manera de cambiar esa idea en la mente de esa persona. Y es una imaginación manipulada, es una exageración en lo que está viviendo. El problema es que se da por hecho lo que se imagina, cayendo en el pecado de la calumnia. Porque ya empezamos a pasar al terreno de la calumnia. Yo digo lo que yo me imagino de ti. ¿Solo porque yo me lo imagino ya es? No. Yo me lo puedo imaginar, pero eso puede ser verdad y puede no ser verdad. Y a veces me puede decir alguien que no, y si yo estoy casado y convencido con esa idea, me voy a defender mi idea. Esto nos lleva nada más a vivir en nuestra, llamaríamos entre comillas, nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad, no la realidad auténtica, sino nuestra propia realidad, lo que yo creo que es la verdad y solamente lo que yo crea que es la verdad. Lo peor es que eso va a mover mi voluntad. Entonces yo creo que el que me robó es esta persona. Entonces, como yo creo que esa persona me robó y estoy convencido que esa persona me robó, o ya no le hablo o les digo a los demás que es un ratero. Es una calumnia. Y eso es una calumnia. No le hablo, es una falta de caridad. Nos lleva al pecado. La exageración siempre nos va a llevar al pecado. La persona exagerada termina fastidiando en su afán de creer que todo está mal. Siempre está mal, todo exagerado, todo grande, termina fastidiando a las demás personas y termina siendo un fastidio para la misma persona su vida, porque una sola cosa que salga mal es un caos total. Para la persona exagerada, una cosa que salió mal, ya se acabó el mundo, ya no hay nada más que hacer. Es muy difícil vivir, llevar una vida con paz y una vida con tranquilidad, que son indispensables para vivir una vida humana. Son indispensables. Si no tenemos paz y si no tenemos tranquilidad, nos va a ganar el estrés y vamos a perder y desperdiciar toda nuestra vida. Para el que exagera todo, le va a ser más difícil perdonar, porque piensa que tiene que perdonar más de lo que en realidad tiene que perdonar, solo porque lo exageró en su mente, solo porque permitió la exageración. Con la exageración, el mal queda disfrazado de bien, con la exageración, o el bien queda disfrazado de mal. Ya no se ve el bien cuando se van exagerando las cosas, se distorsiona la realidad con la exageración. Las familias necesitan tranquilidad, las familias necesitan vivir en paz. Por eso hay que renunciar. Uno de los grandes elementos que nos paralizan es que no renunciamos a tomar el control sobre las demás personas. Si yo no quiero perder el control, yo voy a luchar por el control. Va a haber una guerra de poderes. Yo voy a luchar. Si yo no quiero perder el control, yo voy a luchar por el control. Para tener paz es necesario no querer tener el control de una vida. ¿Por qué? Porque miren, si yo lucho por tener el control de tu vida y yo estoy equivocado, yo voy a echar a perder tu vida y la voy a tener que pagar. Por eso yo no debería de meterme a tratar de tomar el control de la vida de nadie, porque si yo tomo el control de una vida, la pago, la voy a tener que pagar, la voy a arrastrar a mis miedos y la voy a arrastrar a mis exageraciones.
Ya no solamente una persona va a estar mal, que era yo, sino aquel que arrastré a ser como yo. Por eso no podemos buscar el control de los demás. Hay que renunciar al dominio y al control de la otra persona. ¿Qué es lo que se necesita para ir saliendo de estas parálisis que nosotros tenemos, que ni siquiera nos damos cuenta? ¿Quién va a decir yo soy exagerado? Regularmente la persona que exagera no se da cuenta que está exagerando, porque es así como percibe las cosas. Las percibe de una manera equivocada, pero así es como las percibe. Entonces, la sanación, ¿por qué dice el Evangelio que es necesario que un paralítico lo lleven? Porque si yo no me doy cuenta que soy un exagerado, ¿voy a buscar ayuda para mi exageración? No, porque no me doy cuenta que soy un exagerado. El que no sabe que está enfermo no va a buscar al médico. Es necesario que tomemos conciencia, y si no podemos ver, es necesario que alguien nos tome en sus manos y nos lleve hasta la presencia de Jesús, y es Jesús el que nos va a hacer conscientes de la realidad, de nuestra realidad, porque a veces nos pasamos la vida llorando los errores que cometieron con nosotros, pero ¿cuándo vas a llorar los errores que tú cometiste con los demás? Nada más lloramos los errores que han cometido con nosotros y los que nosotros cometimos. ¿Cuándo? No tenemos tiempo de llorar esos porque estamos llorando los errores que los demás cometieron con nosotros. Estamos desfasados en nuestra vida, estamos desfasados a veces en esto, nos lleva a perder la oportunidad de ser felices en este mundo. Estamos perdiendo la oportunidad, por eso necesitamos. Si alguien está mal, no necesitas tomar el control de la persona, no. Si tú te das cuenta que alguien lleva una vida de exageración, de miedos irracionales, de cosas, si tú te das cuenta que alguien tiene este tipo de problemas, acércalo a Jesús. Es Jesús el que lo va a solucionar. Es Jesús el que le va a devolver la vida. Tú y yo no podemos hacer eso. Ni siquiera podemos recuperar nuestra propia vida. ¿Cómo vamos a recuperarle la vida a otro? Es Jesús el que le puede recuperar, es Jesús el que le puede dar, es Jesús el que puede sanar, es Jesús el que puede levantar, es Jesús el que puede abrir los ojos, es Jesús el que lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos corresponde a nosotros es lo mismo que a los jóvenes o a las personas del Evangelio. No sabemos si eran familiares o eran amigos, pero son personas que llevan al paralítico delante de Jesús. Ellos son, esto es lo que se le llama intercesión. Intercesión. La esposa, ¿qué ha ganado las esposas cuando enfrentan a gritos, insultos a su viejo porque es borracho? ¿Qué han ganado? ¿Qué han ganado? Tienen que cambiar la estrategia. Es un paralítico que no puede salir de donde está. Llévalo a Jesús. Intercede, llévalo en tu corazón a Jesús, preséntaselo a Jesús, conságraselo a Jesús, bendícelo en Jesús. Y el Señor empieza a trabajar en ese corazón, va desmarañando, va arrancando lo que nosotros ni siquiera sabemos que se tiene que arrancar, va sanando heridas que nosotros ni siquiera sabemos que trae la persona, si ni siquiera somos conscientes de las que nosotros tenemos. De las heridas que nosotros tenemos, ¿cómo vamos a ser conscientes de las heridas que los demás tienen? Hay que llevarle a las personas a Jesús. Si percibimos algún problema en la persona, sin emitir un juicio, llevársela a Jesús a su presencia. Señor, si lo que yo estoy viendo es verdad, porque a veces yo puedo equivocarme, porque yo puedo estar exagerando, porque a lo mejor estoy viendo lo que no es. Si esto es verdad, Señor, vengo a entregártelo, vengo a ponerlo en tus manos, vengo para consagrártelo, vengo para que lo bendigas y vengo y te lo dejo para que tú lo ayudes. Es que es Jesús el que los puede ayudar. Es Él el que nos puede levantar a nosotros. Por eso no se trata de atacar a las personas que están paralizadas. Es que ni siquiera saben que están paralizadas. Ni siquiera saben. Están fuera de la realidad, pero no saben que están fuera de la realidad. No saben, es lo único que han visto y vivido, es lo único a lo que se han aferrado. Entonces no se trata de exigirles a los que están paralizados que actúen como nosotros que no estamos paralizados. No es que tú no puedes hacer que un paralítico camine. El que puede hacer que un paralítico camine es Jesús. Llévaselo a Jesús.
Todos los que creas que no, que están paralizados y no pueden caminar, llévaselos a Jesús. ¿Es tu hijo? Llévaselo a Jesús. Es que tú no puedes hacer caminar a nadie. Tú no tienes esa potestad. Tú no eres Dios. Jesús sí lo es. Llévaselo a Jesús. Jesús puede hacer que los paralíticos caminen, que los que vean exagerados puedan ver. Si los médicos, cuando uno está medio ciego, te ponen unos lentes y ya puedes ver. Ya puedes ver más lejos. El Señor nos pone lentes a los exagerados porque los exagerados vemos de más. Entonces, en lugar de alargar la visión, pues la recorta para que veamos la realidad, lo que está aquí verdaderamente delante de nosotros. Entonces, no se trata de exigir a los demás que actúen. Haz como si fueras yo. Pues no es yo. Esa persona no es yo soy yo y esa persona es esa persona. Yo no le puedo pedir que reaccione como lo haría yo. No puedo. No se puede. Cada quien tiene su carácter, su temperamento y su propia historia, su manera de ver las cosas. Algunos la ven de manera distorsionada y otros la ven de manera más clara. Todos. ¿Quién nos puede enseñar la realidad? Jesús nos puede enseñar la realidad. Nos puede enseñar y lo puede hacer a través de una persona. Sí, claro que lo puede hacer. Él tiene mil maneras de hablarnos. Nos puede hablar a través de acontecimientos, nos puede hablar al corazón, nos puede hablar a la mente, nos puede hablar al oído, nos puede hablar a través de personas. El Señor decide cómo nos va a hablar a nosotros. Por eso, no se trata de atacar ni de exigir a los demás cuando nos damos cuenta que traen este tipo de problemas, de este tipo de parálisis. Es que ya tienes que hacer algo. Espérate, no sabes qué tipo de parálisis tiene, motiva, pero si no puede, hay una parálisis, hay que trabajar sobre la parálisis. Sobre esa parálisis, no hay de que, imagínense, es un muchacho recién operado que estaba paralítico y va a empezar a caminar y su mamá le dice, ya tienes que estar caminando. Cálmate. Tú no tienes lo que yo tengo y no sientes lo que yo siento. Entonces tenemos que ser respetuosos con los demás. Hay que presentar las necesidades a Jesús, sobre todo la necesidad de la paz, porque quien exagera pierde la paz, porque ya vive en la mentira. Y no puede haber paz viviendo en un pecado, viviendo en una mentira. Entonces hay que entregarle a Jesús a todos aquellos que viven en la exageración de las cosas, aquellos que viven en mentiras, en miedos irracionales. Hay que entregarle a Jesús, llevarlos, pedirle al Señor que restablezca la paz y la tranquilidad en los corazones. Para esto, ¿qué es lo que Jesús hace primero? Primero perdona los pecados. Es lo primero, porque el pecado nos paraliza. Necesitamos pedirle perdón por las cosas que estamos haciendo, pedirle perdón por nuestras exageraciones, pedirle perdón por nuestros miedos, porque eso nos paraliza y por lo tanto no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios. Hay personas que Dios les está pidiendo expresamente que hagan algo, pero no se atreven, no quieren hacerlo. Tienen miedo de equivocarse, tienen miedo y exageran las consecuencias que puede haber si se equivoca y dejan a un lado la voluntad de Dios. No, yo no hago esto, yo aquí nada más, aquí déjenme a mí, yo así estoy bien, a mí no me metan en esas cosas. Y era voluntad de Dios que pasara al frente. Por eso es tan peligroso la parálisis, es tan peligroso los miedos, por eso es tan peligroso querer tomar el control. Todo eso son peligros para nuestro corazón. Primero hay que ir y pedirle perdón a Dios por nosotros y también por los pecados estos que las personas tal vez ni cuenta se den. Ten misericordia, Señor, ábrele los ojos, dale conciencia de pecado, dale conciencia que se dé cuenta de que no está viviendo en la realidad. Dale conciencia de pecado, arrepentimiento, conversión y salvación. Eso es ayudar a una persona, esa es la intercesión por una persona. No es yo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Específicamente, quítale esto y esto y esto. No, dale conciencia, porque solamente Dios sabe qué es lo que la persona tiene. Yo veo que hay cosas que están mal, pero yo no sé por qué están mal. No conozco su pasado ni sus heridas, no conozco sus miedos, no sé. Yo nada más veo que comete un error, pero yo no sé desde dónde viene ese error. Dios sí, dale conciencia de pecado. Es decir, tú sabes,
por qué es como es. Ayúdala a que también sepa por qué es como es. Por eso primero es buscar el perdón de los pecados. Jesús es lo que hace con este joven. Cuando llegan y ponen el joven frente a Jesús, Jesús ve la fe de todos estos y le dice al joven, que esté tranquilo, tus pecados te quedan perdonados. Pero piensen un poquito, estas personas llevaron a este joven a Jesús para que le perdonara los pecados. No, ellos no iban a que les perdonaran, tal vez era lo que menos les importaba y era lo que más necesitaba ese joven. El pecado paraliza, y a veces eso es lo más importante. Por eso Jesús va a lo más importante, el perdón. El perdonar los pecados, que Jesús te perdone, te salva. Que Jesús te haga un milagro, eso no te salva. Eso no te salva. Por eso es más importante el perdón de los pecados. Es más importante. El perdón de los pecados te permite acercarte a Dios y Dios puede trabajar más profundamente en nuestros corazones. Él sabe lo que traemos. Él conoce lo que tenemos. Entonces, por eso aquí Jesús nos lo muestra. Nos ama tanto que lo primero que quiere hacer con nosotros es perdonarnos nuestros pecados. Los milagros son añadiduras que luego van a venir en favor de nosotros. Jesús quiere darnos lo más importante y es eso, el perdón de los pecados. Una vez perdonados los pecados, entonces viene todo lo demás con mayor fruto. Si yo tomo conciencia de mi pecado para ya tratar de evitarlo, entonces el milagro que yo reciba puede ser hasta más estable. ¿Qué le dijo aquel leproso? Vete y no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Entonces el pecado nos ata mucho, nos paraliza y nos ata en el mal. Dios nos da lo que necesitamos, no lo que le pedimos, porque es bueno. Porque es bueno. Por eso algunas personas, es que ya le he pedido pero no me da. Es que ya te dio, pero lo que te dio no te importaba y por eso ni siquiera te diste cuenta. Pero ya te dio. Por eso también necesitamos pedirle que nos abra los ojos, para ver, para contemplar la realidad, no lo que yo percibo, porque yo puedo percibir que todo está mejor de como en realidad está, o puedo percibir que está peor de como en realidad está, y las dos cosas me van a afectar en mi vida. Necesito ver la realidad. El que ve y conoce la realidad es Dios y es el que me la puede revelar a mí también. Es el que me la puede revelar. Entonces hay que dejar a Dios también ser Dios. Hay que ponerle a la persona, no decirle más que lo que se ocupa. Dale conciencia de pecado. No le estoy diciendo cuál pecado, porque me puedo equivocar. A lo mejor el pecado que yo veo es el menos importante de todos los pecados para que esa persona salga adelante. Entonces, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que sería imposible que las hiciéramos. Solo con la gracia de Dios vamos a poder. Como perdonar. Hay veces que perdonar nos parece imposible, porque el enemigo de Dios se encarga de que se exageren las cosas, se malinterpreten las cosas, se exageren las intenciones y entonces nos va a costar más trabajo el perdón. Nos va a costar a nosotros más trabajo el perdón. Si a ustedes les cuesta trabajo su vida, pídanle a Jesús que les muestre la verdad, la realidad. Pídanlo. No digo que va a pasar mañana, va a suceder, porque si dijo el Señor, pidan y recibirán, pidan con insistencia que les permita ver la realidad para poder vivir en la realidad. Si sientes que tu vida es un caos, pídele que te permita ver la realidad. Porque viendo la realidad, a lo mejor te calmas o a lo mejor te apuras, pero no vas a quedarte como estás. A lo mejor te calmas o a lo mejor te apuras. Hay cosas que solamente Dios puede hacer y nosotros tenemos que confiarnos en Él. Haz de mí lo que quieras. Haz de mí lo que quieras. Lo que Dios permite, siempre lo permite porque es lo más conveniente. ¿Por qué? No lo puedo entender.
pero lo es. Y lo vamos a ver porque Jesús nos dio la pauta a seguir. Por sus frutos los conocerán. Entonces todo lo vamos a conocer por sus frutos. Todo lo vamos a conocer por los frutos. Entonces, ¿nos van a costar trabajo muchas cosas? Sí. Perdonar, amar a nuestros enemigos, caminar en santidad. Eso cuesta mucho trabajo. Sin la ayuda de Dios no podemos. ¿Quién me puede ayudar a mí a caminar en santidad? Solamente el que sepa qué es lo que necesito yo para caminar en santidad. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Si el Señor ilumina a alguien porque quiere guiar, entonces yo tengo que estar atento para ver de qué manera quiere hacerlo Él. Él, porque Él es el que toma la decisión, no me la deja a mí, porque yo me equivoco siempre. Entonces Él es el que toma la decisión. Yo solo tengo que estar atento para ver cómo quiere hacer las cosas Él en mi vida, en mi vida. Por eso pues les invito a pedir a nuestro buen Dios y Padre como un regalo de esta Santa Misa, pues primero que nos conceda la gracia de la conciencia de pecado, para que podamos pedirle perdón por todos nuestros pecados. Eso es mucho, mucho. Eso va a iluminar mucho nuestra pobre mente tan golpeada por las consecuencias de los pecados cometidos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de la conciencia de pecado para poder pedir perdón de nuestros pecados. Mi familia está mal, ¿y qué grado de culpa tengo yo? A veces no siento yo siento que tienen la culpa todos menos yo. La realidad solo la conoce Dios. La realidad solo la conoce Dios. Pídanle a Dios que les conceda la conciencia de pecado, ¿sí? Que les arranque lo que les tiene que arrancar, que les quite todo lo que les paraliza. El miedo, el deseo de control de dominar la vida de las demás personas, controlar, manipular la vida de los demás, el querer infundir en los demás los miedos que nosotros tenemos. ¿Por qué paralizar a todos? ¿Por qué vamos a paralizar? Hay que pedirle al Señor, si esto viene de ti, a lo mejor viniera de Dios, a lo mejor es un miedo que el Señor nos pone como una señal de alarma, pero también puede venir de un vacío y puede venir de una herida y puede venir de algo no solucionado de mi pasado, y de ahí puede venir, Señor, dame conciencia de la realidad. ¿Qué es esto que yo siento y que yo estoy viviendo como si fuera la realidad? Y no es la realidad. Pero solamente Dios nos puede abrir los ojos. Solamente Dios lo puede hacer. Pidámosle al Señor que lo haga. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.